El deseo mío modesto, pero pretencioso si queréis, es que estas charlas que estamos dando nos ayude, sean como una introducción a la lectura directa de los evangelios, porque esto es lo que interesa. Tengamos puntos de referencia para después acercarnos tanto individualmente como colectivamente. Bueno, hoy tocaba el Evangelio de Mateo. Ya tuvimos una charla cómo se fueron formando los evangelios, una primera, una segunda sobre el Evangelio de Marcos y esta tercera sobre el Evangelio de Mateo. Recuerdo algunas de las cosas que dije la otra vez, hombre, para situarnos, ¿no? Hasta mediados del siglo XIX se pensaba que Mateo era el Evangelio más antiguo. Por eso está el primero en la relación de evangelio. Se pensaba que era. Este pensamiento no era por un análisis interno del texto, a tanto nos llegaban ellos. Era porque lo había dicho, se basaban, Papías, era obispo de Hierápolis, en la primera mitad del siglo II, o sea que bastante cercano a los evangelios, y aunque en su libro, donde lo dice, no se conserva, sí se conserva una cita de Eusebio de Cesarea. Era un obispo del siglo IV, hizo una historia eclesiástica magnífica, parece increíble en ese momento, y porque tenía una cantidad de documentos que se han perdido después casi todos, pero él con esa documentación citaba. Y entonces este Eusebio de Cesarea cita a Papías y dice, esto es palabras textuales: Mateo ordenó en lengua hebrea, que otros interpretan en lengua aramea, los dichos del Señor. Y cada uno los interpretó, los tradujo, conforme a su capacidad. O sea que Mateo sería el original, escrito en hebreo o en arameo, y a partir de ahí los demás evangelistas fueron copiando. Esto es lo que nos dice Papías. Claro, llega el siglo XIX y se empieza a hacer la crítica histórica, o si queréis, para entendernos, el análisis interno del libro. Ya para entonces hay instrumentos de análisis nuevos, y entonces a partir del método de la crítica histórica se ha llegado a una conclusión generalizada. O sea, esto ya está aceptado como cosa universal entre los estudiosos, no católicos solo, protestantes de cualquier otra. El tema este es científico más allá de cualquier confesión religiosa. El Evangelio de Mateo no es traducción de un texto escrito en hebreo o en arameo. No es una traducción. Es un libro original. Porque si fuera traducción, se detecta. Y hay técnicas de especialistas. No es traducción. Por tanto, esto de papilla, de que... No. Mateo es un libro original. Segundo, el Evangelio de Marcos es el más antiguo. El Evangelio de Marcos, por eso empezamos por él el otro día, es el más antiguo, escrito antes de la destrucción de Jerusalén. Esto es un dato importante. ¿Sabéis? Fue el año 70 la destrucción. Este Evangelio está escrito antes de esa fecha. Y eso es un punto de referencia grande. Sabemos que los demás evangelios están escritos después de la destrucción de Jerusalén. Mateo sigue el esquema establecido por Marcos sobre la vida y la actividad de Jesús. O sea que Mateo y Lucas tienen como base el Evangelio de Marcos. Y ya ellos, entreverados, van metiendo nuevas, cada uno material propio o común. Dentro de todo el material narrativo de Marcos, Mateo inserta gran cantidad de material nuevo. Gran cantidad. Veréis. Aproximadamente la mitad de Mateo no tiene paralelo en Marcos. O sea que la mitad es ya material suyo propio, elaborado, construido por él. Seguimos. Ahora intento, es difícil hacer esto en un rato nada más, os lo confieso.
hacer una síntesis donde se quede uno una cierta idea de lo que es este Evangelio. Entonces, algunas características del Evangelio de Mateo. Y pongo ahí una estrellita para poner, no quiero decir 1, 2, 3, pues sería demasiado. Es el Evangelio más leído y más comentado en la tradición cristiana. Un dato importante. Como se pensaba que era el primero, pues sin duda esto tuvo su importancia. Veremos que hay más datos, además de este. Y entonces ha gozado de un prestigio enorme en la tradición cristiana. Es el Evangelio más judío. Dato importante. Ya Lucas ya es más griego, más helenista. Este es el Evangelio más judío. Él se dirige además, Mateo se dirige a una comunidad cristiana de origen mayoritario judío. Por tanto, es un tema que ellos conocen mucho. Un dato, por ejemplo, cuando cita palabras en hebreo o en arameo, no las traduce. Marcos sí, pero él no considera que sea necesario traducirlas porque el público al que se dirige las sabe. De modo que es el Evangelio más judío, con más citas del Antiguo Testamento que él considera una profecía. Lo que ocurre en el Antiguo Testamento, todo aquello es una profecía de lo que va a ocurrir después, y por tanto busca citas que coinciden. El Evangelio ya sabéis que empieza Jesús, Evangelio, orígenes, Jesús, Mesías, hijo de Abraham, hijo de David. Ya con eso nos hacemos una idea. Para él, Jesús es una continuidad de toda la historia de Israel, desde Abraham, David y ya después Jesús. Vamos, ya nos hacemos una idea del primer versículo de su Evangelio. 10 citas del Antiguo Testamento se encuentran solo en Mateo. Con esto os dais cuenta de cómo él acude. Las citas abundan en los relatos de la infancia. No podemos perder de vista, ya lo hemos dicho otra vez, en fin, lo quiero recordar, los evangelios no son biografías de Jesús. No son biografías. Es una catequesis narrativa. Es importante, no podemos perder de vista esto. No podemos considerar lo que se narra ahí, lo que se trata, como hecho histórico. Con muchas dificultades y combinaciones se llega a sacar qué puede haber de historia, etc. Pero son sobre todo catequesis hechas en forma narrativa, no especulativa. Esa es la gran diferencia. Aquí tenéis este texto: la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán de nombre Emmanuel. Que estamos en el versículo 23 del capítulo 1 de Mateo. Enseguida, él empieza la genealogía de Jesús, desde Abraham hasta José, padre de Jesús, y enseguida el tema de la concepción virginal. La Virgen, que este texto se ha repetido tanto, en realidad es un texto del profeta Isaías. El texto original, Alma, es: la muchacha concebirá y dará a luz. La muchacha es la mujer del rey Acaz. De modo que le dice, una garantía de la presencia de Dios en Israel es que el rey va a tener un hijo que va a continuar. Ese es el texto al que se agarra, porque en eso Mateo tiene una enorme libertad. Coge los textos y los aplica a la historia. Mateo no ve contradicción entre esa cita del Antiguo Testamento, la Virgen concebirá, y este otro pasaje, que es textual, Mateo 13. ¿No es este el hijo del carpintero? Si su madre es María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, si sus hermanas están todas con nosotros. Entonces, ¿de dónde le viene todo eso? Yo dejo esto apuntado en los comentarios, después si queréis hablamos de todo esto. Otro, el texto de Miqueas,
y tú, Belén, tierra de Judá. Recordáis que es el texto que los fariseos, escribas y fariseos, hablan a Herodes, ¿dónde va a nacer el niño? Y dice, hombre, en Belén de Judá. Ahí lo dice el texto. Tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo Israel. Otra profecía cumplida según Mateo. Otro, ¿recordáis? Cuando vuelve de Egipto, se cumple de nuevo llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. ¿Recordáis? Estos son relatos de la infancia, pero claro, yo no me puedo detener más. Otro, el grito de los inocentes. ¿Recordáis? Un grito se oyó en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no existe. Cuando Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. Otro texto, otra profecía que no se encuentra, no sabe nadie a qué texto puede aludir Mateo. Así de claro. Así se cumplió lo que cuando vuelve a Nazaret, dice, así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazoreo. ¿Dónde está? Nadie ha encontrado ese texto. Los relatos de la infancia en Mateo, yo creo que nos damos cuenta de esto, de los condicionantes culturales en los que nos encontramos. Los relatos de la infancia en Mateo reflejan la mentalidad patriarcal del Antiguo Testamento. Esto es importante, en mi opinión, Fijaos que el ángel se dirige siempre al varón, al patriarca. Siempre. Le dice lo de la concepción virginal, no tomar a María como esposa. Ahí María no interviene para nada. No sabemos nada. La huida a Egipto, coge al niño a su madre, vete a Egipto. Cuando está en Egipto ya puede volver porque han muerto. Y María es un mueble que la llevan y la traen. La marcha a Nazaret le dice, pues, bueno, ¿veis? Todo es el varón, el patriarca, el protagonista de toda la historia. María aparece de forma indirecta en la concepción virginal, ella no interviene, pero se sabe que la persona con la que estaba desposada había concebido por obra del Espíritu Santo, y nada. Y en los magos, el único dato, vieron al niño con María su madre. Es el único protagonismo que tiene María en el Evangelio de Mateo. Sigo. Mateo desarrolla paralelamente un tema antijudío. Es curioso cómo ha ido, digamos, evolucionando, por decirlo así. Insiste en que el Mesías ha venido para su pueblo. Jesús, Mesías del pueblo de Israel. Eso es, y hay muchos datos. Por ejemplo, no toméis el camino de los paganos, ni entréis en ciudades samaritanos. Mejor es que vayáis a las ovejas descarriadas de Israel. Su objetivo es el pueblo de Israel. Y este es el consejo, el mandato, si queréis, que le da a los discípulos. La mujer sirofenicia, cuando se acerca, tengo mi hijo enfermo, le dice, me han enviado solo para las ovejas descarriadas de Israel. ¿Os dais cuenta? O sea que tiene claro los ámbitos de su misión. Pero pone de relieve cómo Israel lo rechaza. Que es el tema, el doble plano que aparece en el Evangelio de Mateo. Ya sabemos que Herodes quiere matarlo. El antagonismo con los judíos aparece con enorme crudeza en el relato de la pasión. Texto. El pueblo entero contestó, nosotros y nuestros hijos respondemos de su sangre. Esta frase suele traducirse normalmente, caiga sobre nosotros
que haya su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Como veis, ahí es la ruptura total. Mateo es un evangelio eclesial, ciertamente, eclesial. Probablemente también por eso ha tenido mucho prestigio en la tradición cristiana. Era un apoyo fuerte a la iglesia. Es el único evangelio donde aparece la palabra iglesia. Es lo único. En los tres otros evangelistas no aparece la palabra iglesia. En Mateo aparece Jesús que le dice a Pedro: sobre esta piedra ya te veremos. Edificaré mi iglesia. Si no será la comunidad, ya después veremos qué otro. Pero en fin, tiene especial atención a la comunidad cristiana. Este evangelio está diseñado para enseñar a la comunidad a seguir las huellas del Maestro. Da especial relieve a la figura de Pedro, prototipo del discípulo y asociado estrechamente a Jesús. O sea, el papel de Pedro en el Evangelio de Mateo es fuerte, mucho más. Marcos lo trata más fatal. Hay una diferencia curiosa. Se ensaña en las negaciones de Pedro, Marcos se ensaña con él. El antiguo pueblo mesiánico ha sido sustituido por la comunidad cristiana, que incluye a judíos y a paganos. Entonces, el salto importante, mental y de futuro que hace Mateo en su evangelio. Tras la parábola de los viñadores, recordáis que era fuerte contra los escribas y fariseos allí mismo en el templo, por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Ahí se ve el trasvase. Mateo suaviza, pongo yo aquí entre comillas, ciertos aspectos negativos, también entre comillas, con relación a Marcos. Es curioso. Pero os pongo algún ejemplo. Jesús no es el carpintero, que en Marcos no es el carpintero. En Mateo no es el hijo del carpintero. Parece una tontería, es un matiz curioso. Hay otro dato. Quienes piden sentarse a la derecha y a la izquierda en el reino de Dios, recordáis cuando vimos los de Marcos, no son los zebedeos, sino la madre de los zebedeos. O sea, suaviza la ambición de Juan y Santiago de que ellos queremos que nos dé un puesto a tu derecha y a tu izquierda. No, ahí es la madre, ahí tenemos el texto. Él le preguntó: ¿qué deseas? Contestó ella, la madre de los zebedeos: dispón que cuando tú reines, estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Toma ya. Una madre ambiciosa que lucha por sí. ¿Veis? Ha habido ahí una transposición para suavizar la ambición de los discípulos. Otro dato muy curioso. En la parábola del sembrador, como está puesta por los dos evangelios, se puede ver. Evangelio de Marcos. Le dice Jesús a sus discípulos: ¿no habéis entendido esa parábola? Entonces, ¿cómo vais a comprender ninguna de las demás? Como veis, la perspectiva es un poquito desalentadora para los discípulos. Marcos. Mateo: dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Veis cómo existe una diferencia de uno a otro? Mateo presenta una figura de Jesús más bien estilizada y hierática. Puesto ahí, voy a poner un ejemplo, como de icono bizantino. O sea, los sentimientos de Jesús no aparecen en Mateo. Marcos, ahora pondré un ejemplo. Y pongo este ejemplo para que veáis. Va a ver, estos dos iconos que voy a poner
reflejan la preocupación dogmática de la Iglesia que fragua en los siglos IV y V. ¿Recordáis que en el credo, lo vimos el otro día, no se habla para nada de la vida de Jesús? Fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció y fue crucificado. Pero bueno, ¿y el resto de su vida qué hizo? Le importa esa traducción. Y he puesto estos dos ejemplos para que lo veáis. Como veis, dos iconos griegos. No sé si os fijáis en un dato curioso. Las manos de Jesús siempre hay 3 dedos juntos y 2 dedos. ¿Lo veis? 2 fórmulas, pero 2 y 3. Esto no es pura. Y así siguen los popes griegos y rusos, toda la Iglesia oriental. Con esto. Bueno, pues, esto tiene una significación dogmática. ¿Veis? Aunque en formas distintas, siempre aparecen juntos 3 dedos. 3 dedos, 3 personas de la Trinidad. Y 2 dedos, 2 naturalezas en Cristo. ¿Os dais cuenta? O sea, es ya la preocupación dogmática prevalece sobre la búsqueda de la vida de Jesús. Bueno, esto deja mucho, pero en fin. Otro dato que voy a poner aquí, el mismo relato referido por Marcos y Mateo, para que veáis la diferencia de matices entre los dos. Tengo que hacerlo deprisa, porque ya me estoy colando de tiempo. Marcos entró de nuevo en una sinagoga y había allí un hombre con el brazo atrofiado. Estaban al acecho. Es una frase terriblemente gráfica. Estaban al acecho. La palabra griega es la persona que pone una trampa a un animal y tú te escondes a ver si el animal cae en la trampa. Y entonces lo cae. De modo que estaban al acecho para ver si lo curaba el sábado y presentar una acusación contra él. Jesús, que en eso, o sea, en Marcos, Jesús entra siempre al trapo. Directo. Le dijo, él se dio la escena y dijo, ni hablar. Le dijo al hombre del brazo atrofiado, levántate y ponte en medio. Se pone en medio y a ellos les pregunta, ¿qué está permitido el sábado? ¿Hacer bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Es una interpelación tremenda, valiente. Ellos guardaron silencio. Ahora verás, echándoles en torno una mirada de ira. La palabra griega es dura, orgué, cólera, indignación, rabia. Se ven los sentimientos de Jesús. Y al mismo tiempo este otro, apenado por la obcecación de su mente. O sea, que combina esta doble realidad, la rabia, la indignación, y al mismo tiempo, pero qué pena de gente, qué mente tan cerrada. Le dijo al hombre, extiende el brazo. Lo extendió y su brazo volvió a quedar normal. Al salir, los fariseos junto con los herodianos se pusieron enseguida a maquinar contra suya para eliminarlo. ¿Cómo veis? Esto es Marcos. Ahora viene Mateo. Se marchó de allí y fue a la sinagoga de ellos. Había allí un hombre con un brazo atrofiado. Para poder acusar a Jesús le preguntaron. Son los fariseos los que le preguntan. ¿Está permitido curar el sábado? ¿Veis? Que es distinto el planteamiento, que en el otro es directo de Jesús. ¿Está permitido? Él le respondió, supongamos que uno de vosotros tiene una oveja y que un sábado se le cae en una zanja. ¿La agarra y la saca o no? Muy concreto. Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, está permitido hacer bien el sábado. Es una manera, diríamos, la enseñanza es la misma, pero la forma de narrar es más suave o más directa.
Entonces le dijo al hombre, extiende el brazo, lo extendió y quedó sano y normal como el otro. Al salir de la sinagoga, igual, los fariseos planearon el modo de acabar con él. Otro dato, el material específico, vamos a ver, el material específico y casi exclusivo de Mateo se puede concretar en estos puntos. Ahora si quiero yo concretar unos cuantos. Los relatos de la infancia, que solo coinciden con Lucas en que Jesús nació en Belén. No hay manera de armonizar los relatos de Mateo y los relatos de Lucas. Distintos, solo que Jesús, según ellos, en ese relato, nació en Belén. Lo característico de Mateo, los 5 grandes discursos que enlazan cronológicamente, un esquema cronológico con la vida de Jesús, que está como está en Marcos, pero él inserta dentro de esa cronología 5 grandes discursos fenomenales. Mira el primero, Sermón de la Montaña. Realmente esto es un regalo que nos hizo Mateo. Las bienaventuranzas y el Padre Nuestro. Magnífico, magnífico. Capítulos son 3 capítulos del Evangelio de Mateo. Y os voy a poner esta anécdota porque a mí me impresiona. Lord Irving era un virrey británico de la India en tiempo de la lucha por la independencia, y un día le preguntó a Mahatma Gandhi sobre qué creía él que resolvería los problemas existentes entre Gran Bretaña y la India. ¿Cómo podíamos solucionar los problemas que tenemos y los conflictos? Gandhi tomó una Biblia, la abrió en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo y dijo: cuando su país y el mío siga las enseñanzas expuestas por Cristo en el Sermón de la Montaña, se habrán solventado los problemas, no solo de nuestros 2 países, sino los de todo el mundo. Dicho eso por una persona que no es... Un inciso porque viene bien ahí con eso. Rajoy, en uno de los momentos de un discurso último, decía que esto no es el Sermón de la Montaña. Y hay una réplica por parte de Paus a esa alusión, que mirad cómo se deteriora la política hasta eso. Efectivamente. ¿Veis? Sabéis que Gandhi dijo, en una frase dura suya: me gusta Cristo, pero no los cristianos. O sea, es una interpelación dura, colectivamente, por supuesto que hay personas de gran entrega, pero lo que él percibía, como diríamos, la tónica general, el Padre Nuestro. Fijaos que es una pena que la Conferencia Episcopal Española no aceptara una nueva traducción del Padre Nuestro, que la podía haber hecho Juan Mateos y Alonso Checa. Parece que hay líos porque quieren que haya un mismo Padre Nuestro para todos los países de habla hispana. Claro, eso ya nos complica. Fijaos que en euskera hay 4 versiones del Padre Nuestro. Cada diócesis vasca tiene su versión del Padre Nuestro. No pasa nada. Pero a mí una cosa que sí me sienta mal es que digamos Padre Nuestro que estás en los cielos. Porque eso conlleva una equivocación. Como hacemos una localización de Dios. Cuando en realidad es Padre Nuestro del cielo. O el del cielo. Es un ámbito distinto. Y, hombre, he tenido la curiosidad de ver que Jesús llama a Dios mi Padre del cielo 7 veces en el Evangelio de Mateo. Ahí están los citas. 7 veces. Utiliza 5 veces la expresión vuestro Padre del cielo. Bueno, pues siempre la misma frase en griego. La expresión griega es patergemon o entos uranois, Padre nuestro del cielo. Mi Padre del cielo,
vuestro Padre del cielo, Padre nuestro del cielo. Y eso ayudaría a evitar confusiones innecesarias, simplemente. Esto es un comentario así de esto. Un segundo discurso de Mateo, Instrucciones a los mensajeros del reino, capítulo 10. 3. Mateo agrupa en un gran discurso de Jesús todas esas parábolas. La del sembrador, la cizaña, grano de mostaza, levadura, tesoro escondido, perla fina, red en el mar. ¿Veis? Tiene una concepción y la va dosificando a lo largo de su evangelio, pero en concreto las parábolas las agrupa ahí. Otra, una instrucción comunitaria muy hermosa, el tema del escándalo y el perdón de las ofensas, que dice aquí, estas cosas no nos las suelen decir, pero hay dos cosas. Una muy bonita, donde están 2 o 3 reunidos apelando a mí, allí, en medio de ellos, estoy yo. Es una expresión bonita, de verdad, confiada. Otra, os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Toma nota, Pedro, porque esto se lo dice a Pedro, pero después lo dice a toda la comunidad. Las mismas palabras que dice a Pedro, las mismas a toda la comunidad cristiana. El perdón que os dais es el perdón de Dios. Es precioso. Porque allí está. 5. El grupo cristiano en la historia, un discurso escatológico, la vigilancia, parábola del juicio final. No me quiero colar. Fijaos qué cosa, a mí esto sí me impresiona mucho. La primera bienaventuranza, en su versión laica, explicaré, coincide con el juicio final. Traducción laica de la primera bienaventuranza. Laica no quiere decir, responde exactamente al contenido de la primera bienaventuranza, pero no en vocabulario religioso, sino en un vocabulario laico que puede tener perfectamente un ateo, para entenderlo. Felices las personas solidarias, porque esas van construyendo una sociedad fraterna. Fenomenal. Hermosísimo. Y eso significa pobres en espíritu. Si después os interesa, os explico más despacito eso. Pero yo quiero terminar a mi hora. La escena final del Evangelio está llena de optimismo y confianza ante el futuro. Es muy bonita. Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos, esta traducción es mucho mejor, no bautizándolos en el nombre del Padre, bautizadlos para vincularlos al Padre, vincularlos al Padre a su proyecto de sociedad fraternal, bautizándolos para vincularlos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enseñadles a guardar todo lo que os mandé. Mirad que yo estoy con vosotros cada día hasta el fin de esta edad. Amén. ¿Vale? No lo sé. 3/4 de hora. Porque quedan 3/4 de hora para que habléis y me critiquéis y me digáis y tal. O sea, mitad y mitad. Aún así, yo solo tengo muchísimo más tiempo que todos vosotros. De modo que comentarios, preguntas, críticas, lo que queráis. Antonio, di el nombre para
para que salga en la tele. Yo conozco a Fe Adulta bien. Mateo, es verdad que no dice reino de Dios. Ciertamente. Dice reino de los cielos. Solamente 3 veces dice reino de Dios. Y 23 veces reino de los cielos. ¿Por qué? Como él se dirige a una comunidad mayoritariamente judía, ellos todavía les chirriaba pronunciar el nombre de Dios. En esa tradición respetuosa de Dios no querían nombrarlo. Y entonces le llamaban los cielos, la majestad, el trono, usaban otras palabras equivalentes al reino de Dios. O sea que eso es cierto, pero se sabe que es por eso. Otra duda, Mateo no hace demasiado hincapié, o sea, pone exageración en la controversia con los fariseos. Sí. Muy fuerte. Sí, porque claro, él quiere dejar claro que se ha producido un salto cualitativo. Jesús viene a cumplir como Mesías Cristo, enviado de Dios al pueblo de las promesas, al que ellos consideraban pueblo elegido, y ve que es imposible, que el rechazo es total y que hasta matan el hijo, como aparece en la parábola de los viñadores, y por tanto quiere justificar, diríamos, dejar claro que hay un salto a los paganos. Entonces, ¿por qué esa diferencia entre Marco y Mateo? Porque a mí entonces que me parece una diferencia abismal. Lo que dice Mateo de lo que dice Marco, yo me quedo desde luego más con Marco que con Mateo. Bueno, cada uno tiene eso. Claro, por lo que yo creo de Jesús, ¿Qué pasa? Hombre, qué bonito que cada persona haya sido original. Creo que eso enriquece, porque cada uno le ha dado, si seguimos con el Evangelio de Lucas, veréis que es otro mundo, el de Lucas, es otro mundo. Entonces, el tenerlos los 4, pues yo creo que enriquece, porque son matices que hay y que después naturalmente cada uno, en función de sus propios sentimientos, cercanía y tal, se pegue más a uno que a otro. Es que parece que Mateo suaviza mucho. Seguro. Los discípulos quedan mejor. Los discípulos quedan mejor parados en Mateo que en Marcos. Eso es verdad. Más cosas. A mí me desconcierta mucho la frase. Espera. Ahora después. A ver. A ver, en principio dice, no hay historia de Jesús, pero sin embargo todo es historia. ¿Qué significa que todo es historia? Quiere decirse que Mateo habla siempre apoyándose en la historia. Apoyándose en la escritura, dices. Sí, claro. Sí. Dice, en principio dice que no hay historia, pero sin embargo, Mateo, todo lo que saca es producto de la historia. Aunque no sea historia de Jesús propiamente, pero sí hay un apoyo mayoritario de lo que es la historia. La historia del pueblo judío, pero no deja de ser historia. No comparto ese punto de vista. Es decir, Mateo nos hace una catequesis. Y para esa catequesis inventa un relato. Así de claro. Inventa un relato. Por eso no se habla de historia. Inventa un relato y lo legitima y lo respalda con una cita que él busca del Antiguo Testamento. Esto tiene un inconveniente, lo digo así, con toda claridad, por una razón. Verás. Para ellos, los judíos de aquella época, en general, la mentalidad de la época y que han pervivido prácticamente hasta nuestros días, es que Dios lo tiene
todo previsto y todo programado. Todo previsto y todo programado. No se le escapa nada. Y entonces Jesús lo que hace es cumplir el diseño que Dios le ha dado de lo que tiene que hacer a lo largo de su vida. Esto aparece muchas veces en los evangelios, que es la proyección de la propia mentalidad cultural de la época. A nosotros se nos hace duro pensar que Dios nos ha programado la vida hasta en sus menores detalles a cada uno de nosotros. Creo que eso no resistimos a aceptarlo. Cada persona asume y al fin y al cabo es responsable de su propia vida sin que esté previamente diseñado o establecido. Entonces, ahí hay un reajuste complejo. Reconozco que sí. ¿Estamos? Yo ya no voy a... Estoy de acuerdo. También creo que Mateo empieza dulcificando las cosas. O sea, y me estoy pensando prácticamente en que desde el principio la Iglesia ha ido dulcificando tanto los evangelios que estamos donde estamos. Estoy de acuerdo con ella de que esa es la impresión que yo he sacado. Pero mi pregunta principalmente va, ¿dónde está escrito la afirmación que has hecho de que lo de que atéis en la tierra se lo dijo también a la comunidad? Versículo 18 de Mateo. Estaba ahí puesto. Versículo 18, fíjate bien. Eso crea muchos problemas dentro de los sacerdotes. Eso ya es problema suyo. Porque, a ver si nos aclaramos. Quiero decirte, el Evangelio es anterior. Cuando se escribieron los Evangelios, no había sacerdocio. No había sacerdocio, cuidado. Si queréis más todavía, Pedro nunca fue obispo de Roma. Porque no existía el episcopado. Eso fue una organización posterior, porque naturalmente ellos estaban esperando la inmediata venida de Dios con todo poder y toda fuerza, que iba a establecer la justicia y machacar a los malos. Y esta era la segunda venida inminente que estaba por llegar. Pero no llegaba. Y mientras tanto tenemos que organizarnos de alguna manera. ¿Qué hacemos? Pues cogemos, los presbíteros eran los senadores, las personas de edad, de peso, diríamos, de garantía. No es porque los que tengamos edad tengamos más peso. Hombre, podemos tener más volumen, pero no. Y hubo que organizar esta sociedad, que era el obispo. La palabra obispo, episcopeo significa coordinador. Una persona que tiene varias comunidades a las que controla y tal. Pero, naturalmente, con el tiempo, como toda institución, tiende a fosilizarse. Y el poder hacerse cada vez más absoluto. Pero te tomo el Evangelio de 18. Perdona, tú tenías una pregunta. Que me desconcierta un poco la contestación de Jesús cuando dice: yo he venido solamente para los hijos descarriados de Israel. Y eso parece que coincide con la disputa de los apóstoles al formarse las primeras comunidades cristianas, de que eran más que los judíos no podían entrar en casa de los impuros, que vivían con los puros, y sobre todo la discusión de San Pablo cuando se convierte con los apóstoles y sobre todo con San Pedro, que si sí, que si no. Pues entonces para la contradicción que luego diga Jesús y por todo el mundo a predicar, cuando dice que era más que para los hijos de Israel, ¿o qué? Mateo pone en boca de Jesús unas palabras que Jesús nunca pudo decir. Que nos hagamos idea de esto. No es historia, es catequesis. Refleja la mentalidad de Jesús, pero sus palabras no, literales me refiero. Y lo que nos transmite Mateo es algo
que Jesús de una manera o de otra le fue diciendo: yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Pero esa expresión de ir y anunciar y tal está puesta en boca de Jesús después de la resurrección, por tanto no es una palabra histórica, pero sí verdadera, sí real. No sé si me consigo aclararme en este. Bueno, iba a buscar, pero mientras tanto dime tú, Virgilia. Volviendo a esto que se comentaba antes, yo me lo explico, que Mateo, como pienso que, según nos has dicho, que Jesús tenía mucho rechazo, o sea, que aceptar a Jesús como Mesías, los judíos, pues parece ser que eso fue difícil. Puede ser que Mateo empleara estas tácticas para que el pueblo judío lo fuera aceptando. Por lo que decía... Hombre, de alguna manera hay como una cosa global, que es que Jesús, la vida suya, que fue muy corta, claro, la vida de Jesús fue muy corta, no, lo máximo no llegó a 3 años de vida pública, y según otros, solo 1 año, de modo que aquello fue muy corto. Lo que sí fue claro es que en el tiempo que vivió Jesús de vida pública, 1 otro año, el rechazo de la institución fue creciente. Esto sí es un dato, diríamos, asumido por todos. Cada vez más duro, más fuerte, más tenso, hasta que lo mataron. ¿Los milagros que se narran en el Evangelio es narrativa o son hechos reales? Es que me estáis haciendo unas preguntas. Vaya, pero primero voy a leerte lo del 18, que está ahí, lo puedes ver. Dice, Mateo 18. Dice, bueno, el tema del contexto es el perdón de las ofensas. Si tu hermano se pelea contigo y tal, intenta aclararte con él y hacer las paces. Si él se niega, llama a otra persona para que entre 3, a ver si llegáis a un acuerdo y tal. Si tampoco lo acepta, díselo a la comunidad. Se traduce mal diciéndolo, díselo a la iglesia. No, hombre, no. La iglesia, ¿qué es la iglesia? Díselo a la comunidad. Decir, oye, mira, tenemos un conflicto aquí entre los dos, a ver si nos apañamos. Y si no, la iglesia, que entonces ya para ti, mira, si se niega a perdonar, ya no puede entrar en la comunidad. La persona que no quiere perdonar no puede entrar, no puede estar en la comunidad. Y a continuación, os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Perdón que os doy. Os lo digo otra vez. Si 2 de vosotros llegan a un acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier asunto por el que hayan pedido, surtirá su efecto por obra de mi Padre del cielo. A Pedro 16. A la comunidad 18, que nos lo aclare en el próximo día. Ahora el tema, yo no te lo puedo aclarar, ya quisiera yo aclarar, pero mira, la palabra que se usa en el Evangelio no es milagro, sino señal, que es distinta. Milagro es, para nosotros, milagro viene del latín miraculum, algo que maravilla mucho, que es maravilloso, pero no la definición que después se ha hecho de milagro, que es aquello que supera las leyes naturales. Pero nosotros sabemos cuáles son las leyes. En un momento dado pensabas que eso no era posible, que el ser humano no lo podía hacer, y después has visto que se podía. Ellos se asombran de algo que es maravilloso, fuera de lo normal, pero que el sentido que tiene el Evangelio es que es una señal. Pero Lázaro no anduvo. A eso seguro que no. Hombre, lo de Lázaro es todavía más claro.
Pero eso tendría que ser cuando llegue el Evangelio de Juan. Son señales. Señales. En ese caso es un relato. ¿Cuál es la catequesis que da ese día Víctor? Yo soy la resurrección y la vida. En que en mí, aunque pase por la muerte, vivirá. Pero no la materialidad de eso. Eso sí. Por eso yo de chica siempre pensaba, en la escuela, ¿por qué no hablaba Lázaro de cómo era el cielo? Que no había estado ahí. Ya le dabas tu vuelta al coco, ya. Chica de chica, ¿por qué no nos decía cómo era el cielo? Más cosas. Voy a hacer una pregunta. Las palabras que se leen en los evangelios, que se dicen normalmente las palabras, y la interpretación que se hace de las palabras luego tiene unas consecuencias. Bueno, luego está la cuestión de la oveja que cae en la zanja, y bueno, pues como es sábado, ¿qué hacemos? ¿La dejamos ahí o la rescatamos, no? Y la pregunta que yo te voy a hacer, que digo que es importante, por lo menos para mí y para tanta gente, dice, mira, esta unión no funcionó. Yo sigo siendo creyente y me gustaría ahora rehacer mi vida con otra persona y me gustaría estar bendecido, en fin, por Dios o por la iglesia, pero resulta que la ley dice que eso no puede ser. Le traslado, en fin, el malestar o la zozobra que hay por esta cuestión, por lo menos en las personas que están afectadas. Mira, los sacramentos, la palabra sacramento no está en la Biblia, es una palabra latina, que significa juramento. Y era el juramento que hacían los soldados romanos a su general, no al Estado. Entonces, el concepto de Estado no existía. Entonces, el soldado hacía un juramento de fidelidad a su general. Entonces, el significado de la palabra sacramentum latino, que lo cogimos. ¿Por qué nos vino a los cristianos? Pues mira, porque en el siglo III Tertuliano era un jurista, un abogado, para decirlo así, muy concienzudo, y él se le ocurrió esta feliz idea. Dice, hombre, claro, el cristiano es soldado de Cristo. Miles Christi, soldados de Cristo. Y entonces le hace un juramento de fidelidad. Y este es el sacramento. Pero claro, siempre se referían al bautismo. Había más. El bautismo era el juramento de fidelidad que hace la persona para, yo me adhiero a esta persona y lo respeto. Los sacramentos empezaron a formarse a lo largo de la historia. En la Edad Media había 27 sacramentos. La caricia es un sacramento del amor. Así de simple. Se expresa exteriormente una realidad interior, bueno, pues que tienes que expresar, pero que no es todo, esa expresión no es la única forma, puede haber otras más. Por lo tanto, yo no me puedo fijarme en que el gran error que tuvo el Concilio de Trento. Ahora llega al Concilio de Trento y el número 7 en la Biblia, el número de plenitud. El 7 son números simbólicos. Número 4, los 4 puntos cardenales, toda la tierra. O sea, número 7, 12, las 12 tribus de Israel. O sea, hay una serie de números. Número 7, número de plenitud. Cuando se dice que había 7 sacramentos, el Concilio de Trento lo entendió en sentido matemático y nos machacó. No solamente nos dejó 7, sino que tuvo que inventar uno, que fue la confirmación, que no existía.
Pues claro, ¿cómo sacamos 7? Hubo que buscar. Entonces, yo con esto quiero deciros que estas cosas hay que relativizarlas. Importante. Te pongo otro ejemplo para lo que tú dices. La Iglesia Oriental, que siempre ha tenido mucho más sentido común que la Iglesia de Roma, desde el siglo VI acepta el divorcio. Porque aceptó el matrimonio nunca fue un rito específicamente cristiano, era un rito civil. ¿Estamos? Pues ya te digo que Cristo instituyó el matrimonio en la boda de Caná. Nada, de eso nada. Simplemente son ritos de la sociedad civil que un cristiano le puede dar un contenido de creyente, claro, por supuesto, porque es una expresión de realidades humanas que queremos de alguna manera vincularlas, compartirlas con nuestra fe. ¿Estamos? Entonces, las iglesias orientales aceptaron el código de Justiniano a efectos de matrimonio. Y por tanto, fíjate qué gracioso, motivos de divorcio: incompatibilidad de caracteres. Y así lo tienen todavía. Otro dato era, como entonces la gente navegaba por el mar, se perdía y se hundía el barco, no había manera de saber. Pasado un cierto tiempo, pues se consideraba que había desaparecido, vamos, que ya no era matrimonio. Por lo tanto, este tipo de cosas hay que, entiendo yo, eso sí me comprometo, entiendo que hay que tener una gran libertad personal para escoger el propio camino que cada persona cree, aunque no esté de acuerdo con lo que diga la institución. Así lo digo porque así lo siento. ¿Quiere que le responda ya que me ha nombrado un poquito? Menos mal que ya por fin lo hemos azuzado. Yo te voy a responder por lo que la experiencia mía, que tú sabes que tú, mi vida está en Venezuela. Cuando uno ve la realidad de muchos matrimonios, hay gente que se plantea ese problema que tú dices. Nosotros por el Evangelio hemos sacado cosas que no dice el Evangelio. El Evangelio, cuando hablaba del matrimonio, si se divorcian o no, no está diciendo que no haya divorcio ni nada de esas cosas. Está hablando de otras cosas, de un matrimonio, de algunas relaciones machistas, ¿no? Pero te voy a decir en concreto lo que yo le decía a mucha gente que yo sabía que quería y vivía como cristiano, porque eran cristianos, que se habían separado por X motivos, por muchos motivos, muchas veces, y me iban a preguntar, ¿estoy condenado o condenada a no poder comulgar? O sea, yo estoy obligado como cristiano a ir a la misa, a una comida, pero me quedo en ayunas, castigado. Entonces, ¿para qué me invitan? ¿No? Entonces, yo le decía a la gente algo muy elemental. Mira, yo no te tengo que decir a ti si puedes comulgar o no puedes comulgar. Debes ser una persona adulta y tomar tus decisiones por ti misma como cristiana o como cristiana. Otra cosa es que si tú me preguntaras a mí, ¿qué haría yo si fuera así? Y me pasara lo que a ti te ha pasado y me estás diciendo, me figuro la verdad. Yo iría a comulgar. Pero me ocurría que al lado mío había una iglesia donde, claro, mi parroquia tenía más habitantes que Linares. Y había otras parroquias que no eran, otras iglesias que no eran parroquias. Y mucha gente pues iba a confesar allí. Como a mí no me daba mucho tiempo de confesar, pues yo hacía 3 o 4 veces el acto penitencial público y tenía que poner silla afuera del templo porque no podía, de la gente que iba. Pues, entonces, iban a confesar allí y volvían a mí. Pedro, ¿qué pasa? Dice, que he ido a confesar
y me ha dicho el cura, mire padre, esto que vengo a confesar, y el cura me ha preguntado, ¿eres casada o eres soltera? Y yo le he dicho casada. ¿Pero te divorciaste? Sí, padre. ¿Te volviste a casar por el civil? Sí, padre. ¿Y usted qué hace aquí? Este mismo caso me lo contó un cura que se salió. Y le respondí también al mismo cura lo mismo que a todas las personas que iban a mi parroquia. Cuando tú vayas a confesar otra vez y el cura empieza a preguntarte, tú le dices, perdón padre, que yo venía a confesar y me doy cuenta que esto es un interrogatorio. Y te sale. Esa es una fórmula muy buena. ¿Por qué? Porque yo no soy nadie para juzgar a una persona que yo sé, yo por mi idea, no porque esté escrito o no esté escrito, me lo digan o no me lo digan, que yo sé que Dios no puede creer que una persona viva angustiada toda la vida. Y que la persona tome, el cristiano tome decisiones sin necesidad de estar sometido a lo que el curita le está diciendo. Yo creo que tenemos que ser adultos, todos. Totalmente de acuerdo. A ver. Resumiendo en eso que decía Pedro, mira, la letra, como dice el Evangelio, mata y el Espíritu vivifica. Lo esencial en la unión de dos personas para llegar a un proyecto de matrimonio no es la parte legal, que es donde hemos puesto muchísima fuerza, es la parte amorosa, a la que nos tenemos que parecer como el Dios de la vida y del amor, a esa parte. Y cuando por alguna razón la herida de la vida o las circunstancias de la vida rompen el amor, que es una lástima, no hay vínculo ya, porque realmente solo lo mantienen letras, pero no lo mantiene el Espíritu del Señor. Por tanto, hay que caminar con esa dificultad, pero como decía Pablo y Pedro, con una libertad de los hijos de Dios que trabajan el amor, no trabajan la letra. ¿Más preguntas o ya lo tenemos todo claro? Otra pregunta. Lo de que la vida o los acontecimientos, todo está escrito. Vamos a ver esto. Se podría decir que de alguna manera la vida, incluso la vida no de la humanidad, sino de cada persona en particular, no es una vida que esté al azar, sino que Dios sabe lo que cada uno lleva en el corazón, cada uno lo que necesita, y Dios va a intervenir de alguna manera para que esto no sea un descalabro. Bueno, toda la vida está solamente en el raciocinio de la persona, en lo libre albedrío. Entonces eso se daría pie a pensar a un Dios que está en los cielos, pero como en otro espacio. Nosotros vivimos ya en una sociedad cada vez más laica. Eso parece que es un dato, ¿no? Cada vez más laica. ¿Qué significa una sociedad laica? Que todo sucede como si Dios no existiera. Este es el misterio. Es decir, esto ya es una formulación mía. Es como si la humanidad consigue la mayoría de edad y ya los padres dicen, ¡che! ¡Apañado! Y yo no intervengo. No significa que me sea indiferente tu vida, que es lo que dice el Evangelio, muy bien formulado. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Que no es que yo lleve control, no. Nada de vuestra vida me es indiferente. Es el sentido que tiene esa frase. Pero nada más. Nada de tu vida me es indiferente, porque te quiero. Pero tu vida la llevas tú. Pero a lo mejor también interviene. Y dice, mirad que vuestro mal, no os preocupéis tanto por el futuro, que Dios ya sabe mirar las avecillas del cielo y los lirios del campo. Entonces yo creo que aquí hay un margen personal, que ya es estrictamente personal. ¿En qué medida yo percibo la acción de Dios
en mi vida. Y efectivamente aquí puede haber pues una variedad muy grande de experiencias. Las personas que tienen alguna forma de fe, sea fe religiosa cristiana o de otra manera, expresarán esa, llamémosla, cercanía de Dios, presencia de Dios, fascinación. Yo a mí me gusta esta expresión, la fascinación ante el misterio. Nada más que eso. Yo lo que tengo, hablo a nivel personal, lo que yo vivo es una inmensa fascinación ante el misterio, que a veces me emociona y se me saltan las lágrimas, pero no sé más, no sé más. A mí, Pope, el misterio de la gente que vas conociendo en la calle, de lo que tú vas percibiendo, de lo que tú vas escuchando, eso es la historia que llevamos todo el mundo dentro. Y el ser humano por sí mismo busca, el ser humano por sí mismo es bueno, lucha. Entonces, eso de no esto, si todo el mundo vamos buscando, de una manera o de otra, pero vamos caminando, y de entrada, los que caminamos, encontramos muchas cosas, desde que salimos por la puerta hasta que volvemos a entrar otra vez a la puerta. Eso es un misterio de los grandes que nos hace grandes a todos el que salimos a la calle y vamos tropezando con cosas. Perfecto, no lo veo. Pope, ¿sabes a mí, además de eso que has dicho, que yo no lo vivo así tan profundamente, pero una de las cosas que me maravilla es que todas las personas del mundo estamos ligadas. Lo que pasa en otra parte del mundo, aunque esté lejos, para mí eso es el gran misterio de Dios, que no somos individuales, que somos uno con todas las personas y uno con toda la naturaleza. Y para mí eso sí que es un misterio y una responsabilidad, que nada me sea indiferente. ¿Más? ¿O nos vamos? A ver, espera. Yo, que me ha llamado la atención, pero a la vez me ha gustado. Ese cambio, que yo ya en mi mente me parece que lo voy a cambiar, aunque la conferencia episcopal no diga nada. Eso de que siempre hemos dicho tantísimas veces en la catequesis, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y nosotros diariamente, Padre nuestro que está en el cielo. Pues yo creo que voy a decir que está en el cielo, pero de momento voy a cambiar y voy a decir que está en cualquiera de nosotros también. Y está aquí y en todos lados. Yo creo que eso nos ha faltado y hemos dado mucho... Y otro dato más. Y otro dato más que hemos perdido. Santificado sea tu nombre, es una mala traducción. Padre nuestro del cielo. Fijaos lo que es esto. Padre nuestro del cielo. Que se proclame ese nombre tuyo, Padre. Ese es el texto, claro, precioso. Que se proclame, agiaceto todo más, que se proclame que tú eres Padre. Y lo del hijo pródigo. El hijo pródigo, el hermano mayor, cumplidor de todos los mandamientos. Dice, no te he fallado ni una sola vez. No te he desobedecido ni una sola vez, pero no conoció el corazón de su padre. ¡Qué triste! ¿Cuánta gente hay? Personas piadosas, personas generosas, y viven angustiadas porque no han descubierto el Dios Padre que Jesús nos da. Esto es muy triste. De modo que te felicito. Ir preparándonos que el próximo día a Pedro lo vamos a machacar. Estamos.